Bien, jóvenes, muy buenas noches a todos. Muy contento de estar con ustedes esta noche. Agradezco a la Universidad de Labor, nuestra Superior Casa de Estudios, a sus autoridades, a la arquitecta Claudia Camacho, vicerectora de nuestra Superior Casa de Estudios, al general Guido Arroyo, a la doctora Guisa Lavaca, jefe de carrera, a mis colegas docentes también, por todo el apoyo que me brindan desde que llegué a esta universidad. Muchas gracias, doctora Alquis, doctor Camacho. Y a ustedes, jóvenes estudiantes, por supuesto, gracias por asistir, gracias por venir para escuchar esta ponencia que he preparado el día de hoy, que lo he dividido en dos partes, jóvenes, porque no puedo dejar pasar esta linda oportunidad de dirigirme a ustedes y hacer un análisis del contexto de la educación boliviana. Pues ustedes son estudiantes, nosotros profesores, de alguna manera la educación es importante para nosotros, para la universidad, para nosotros como docentes y para ustedes como estudiantes y futuros abogados. En ese sentido, vamos a hablar el principio del contexto de la educación boliviana de manera crítica, muy breve, y posteriormente vamos a ingresar a analizar las medidas cautelares y el juicio oral. Nos preguntamos entonces, jóvenes, ¿qué es la educación? En opinión de algunos personajes muy relacionados con la educación, señalan que la educación tiene por finalidad el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Son palabras de Manuel Kant, y ciertamente la educación, en opinión de este filósofo, dice que debe servir para sacar y desarrollar todo el talento que ustedes tienen, a los fines de procurarse una vida feliz, alcanzar la felicidad con el desarrollo de su profesión. Por su lado, el educador brasileño Fernando de Acevedo dice que la educación es un proceso de transmisión de las tradiciones de la cultura de un grupo social, de una generación a otra. En este contexto, jóvenes, ingresamos a un tema álgido, pero que es necesario analizar. Colegas, profesores, jóvenes estudiantes, profesionales que hay en esta sala, la escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. La palabra escolástica deriva del latín medieval escolásticos, que significa escuela, escolar. De escolástica viene el término escuela. ¿Pero qué es la escolástica? La escolástica es una corriente filosófica que viene del pensamiento de la Edad Media e intenta hacer una combinación entre razón y fe, filosofía y teología. Más fe que razón, 80% fe, 20% razón. Y eso, más fe que razón. ¿Y por qué hago énfasis en esto, jóvenes? Porque nuestro sistema educativo en Bolivia, desde sus inicios, viene con esta filosofía, con la escolástica. Y es por eso que desde la escuela, al estudiante, desde la escuela, colegio, universidad, sus profesores le entrenan para la memoria, para memorizar todo, para aprender de memoria. Un libro, un texto, una muestra científica de memoria. ¿Ustedes creen que alguien es capaz de memorizar todo este libro? Imposible, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo hacen? La escolástica, entonces, es el sistema que basa la educación en base a la memoria
a la repetición mecánica de los textos sin análisis. Y es por eso que en Bolivia no tenemos científicos, filósofos, pensadores, innovadores, creativos, no los tenemos. ¿Cuándo los vamos a tener? Cuando nos apartemos de la escolástica, cuando dejemos de lado la memoria, la memorización de los textos, y la reemplacemos por un sistema que permita al estudiante entender lo que estudia, entender, analizar y objetar, impugnar, aportar con nuevas ideas. En ese momento, la universidad habrá recobrado su pensamiento. El Estado boliviano será un ente pensante y la sociedad también. Mientras sigamos con la escolástica, supone la escolástica una ruptura con el pensamiento científico, al considerar que todo saber depende del principio de la autoridad y de la Biblia. Y es por eso que nosotros obedecemos ciegamente a la autoridad. La autoridad tiene razón, la autoridad sabe, ¿no es cierto? Y nos convertimos en simples objetos sin pensamiento, sin razón. Características filosóficas de la educación boliviana. La educación boliviana en la primera mitad del siglo XX. Jóvenes, la educación boliviana es una historia de tragedia y de comedia. El siglo XIX, de 1825 hasta el año 1900, no hay registros de la historia de la educación boliviana. Prácticamente no hay educación boliviana. De tal manera que el analfabetismo en esta etapa, al 96% de la población, la mayoría, no sabía leer. Pero la historia de la educación boliviana se encuentra en un lugar muy oscuro a causa de haber sido escrita por pedagogía. Por lo tanto, mucha de la escasa bibliografía sobre la historia de la educación boliviana es una historia de ideas pedagógicas. ¿Pero ideas de dónde? De Europa, jóvenes. A principios del siglo XX, el gobierno, a la cabeza del presidente Ismael Montes, el expresidente, llega a unidades liberales y se propone crear el sistema educativo boliviano. Para ello, contrata a unos profesores belgas, pedagogos belgas, y funda la primera normal de formación de maestros en Sucre, el año 1920. Se establece entonces con estos pedagogos daneses la escolástica. 100 años de escolástica, jóvenes. La normal superior del Sucre, de formación de maestros, tiene aproximadamente 100 años. 100 años enseñando a repetir, a memorizar, sin análisis, desde la formación de maestros. ¿No les parece que es hora de hablar de escolástica? Necesitamos una nueva forma de elaborar, de planificar la educación boliviana. El ejemplo más claro de este pensamiento, sin duda, del presidente Ismael Montes, que dijimos que gobernó de 1904 a 1917 en 2 periodos de gobierno. Todos los problemas. Entonces vamos a hacer algunas críticas para terminar con el tema de la educación boliviana. Y jóvenes, las críticas pueden ser duras, pero bueno, hago mías las palabras y el análisis, deslindando de responsabilidades a la universidad y a sus autoridades. Todos los problemas que hemos vivido actualmente hace 30 días, tenemos a los maestros movilizados a causa de una malla curricular que no es aceptada por ellos, pero también hay padres de familia ya movilizados, porque parece que esa malla curricular no es la mejor, por no decir otra cosa. La aplicación, una mala aplicación de un modelo educativo nacional sustentado en lo que es la comunidad andina, la comunidad aymara, quechua, chiquitano, guaraní, mucho más aymara y quechua. Lo comunitario para muchos tiene sentido,
especialmente para los antropólogos, para los sociólogos, estudian a la comunidad, sus fenómenos, al comunitario, al indígena, ¿cierto? El gobierno mismo agarra al indígena y lo pone en primer plano. El término indígena, originario, campesino se repite muchas veces en la Constitución Política del Estado. Y al parecer tenemos una sobredosis del término indígena, originario, campesino en nuestra Constitución. Es muy importante para el gobierno. Pero lo comunitario, como dije, tiene sentido para sociólogos, antropólogos, quizás gobernantes, pero desde el análisis científico, lo comunitario destruye la dignidad humana, convierte al futuro ciudadano en una especie de miembro de un rebaño de animales, ¿cierto? Sin pensamiento propio. En el año, por ejemplo, el año es la unidad política, económica y social de las culturas andinas. La competencia en el año es un delito. Si alguien sobresale como persona, si algún miembro del año se profesionaliza y se supera, estos jóvenes dentro de la sociedad comunitaria, todos lo atacan, no aceptan que un comunitario sobresalga por su esfuerzo, porque desde la percepción comunitaria todos tienen que estar en el mismo nivel, por eso son colectivos. El modelo de educación del año es lo que hoy el gobierno desarrolla como la ley Apellido Siguiente, bajo el denominativo de modelo sociocomunitario productivo. En mi opinión, joven, es un modelo sin horizonte filosófico, sin objetivos científicos, sin utilidad para los niños, para los jóvenes y para el Estado boliviano. No tenemos horizonte como Estado ni como sociedad con estos programas o modelos pedagógicos que tienen una ruptura con la ciencia. Disculpen, jóvenes, la dureza de mi análisis, pero la realidad es dura, ¿cierto? Continuamos. Entonces, jóvenes, vamos a dejar de lado el análisis de la educación boliviana, pero ciertamente ya muchos de ustedes están preocupados y, jóvenes, estos temas deben analizarse en las universidades. Por eso agradezco a las autoridades de la universidad que me han brindado la oportunidad de compartir mis investigaciones, mis conocimientos con ustedes, en la perspectiva de esta vez hacer un análisis breve pero crítico a la educación boliviana. Es un desafío para nosotros, como profesores, seguir nutriéndonos de conocimientos a los fines de compartir con ustedes el fruto de nuestros descubrimientos científicos en todas las áreas del derecho. Pero no solamente del derecho, también está la filosofía, la sociología, la antropología, la economía, áreas que a mí me han interesado particularmente hace muchos años y de los cuales soy investigador. Y los que son mis estudiantes en las distintas materias saben que yo muchas veces comparto mis investigaciones y que van en contradicción con lo establecido incluso en los textos que nosotros llevamos. Lo que deja aprendizaje, jóvenes, no es la repetición mecánica de los textos que el profesor les da. Lo que deja aprendizaje y conocimiento es conocer esa teoría y compararla con la realidad. Ese análisis es lo que deja conocimiento. Y en ese sentido ustedes no tendrían necesidad siquiera de memorizar nada. Continuamos, pues. Antes de ingresar al análisis del proceso penal dentro de la justicia boliviana, dentro del sistema de justicia, debo puntualizar, jóvenes, que en Bolivia tenemos dos sistemas jurídicos. Un sistema ordinario, que es el que estudiamos en las facultades de Derecho, y un sistema indígena, originario, campesino, que es otro sistema de derecho que está vigente, que está en la Constitución Política del Estado, de tal manera que ambos sistemas en Bolivia están a un mismo nivel jerárquico. Ninguno es superior al otro. Pero estos sistemas que tienen como finalidad, como objetivo, administrar justicia,
deberían coordinar, ¿cierto? Deberían coordinar esfuerzos. Y la misma Constitución señala que los dos sistemas jurídicos van a coordinar a través de una ley. Esa ley se llama Ley de Deslinde Jurisdiccional. Es una ley que no da lugar a la coordinación. Es una ley que frena la aplicación de la justicia comunitaria. Pero jóvenes, ya tenemos aquí un defecto, porque los estados pierden credibilidad, pierden solidez, pierden horizonte cuando en un estado hay más de un sistema jurídico. No. El derecho es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la creación de un tribunal de las partes y que ordena los actos requeridos para decidir si debe imponerse una sanción. En otras palabras, jóvenes, el proceso penal es el estudio de cómo los seres humanos deberán ser encerrados en las cárceles. Pero podemos ampliar con otra definición cuando entendemos que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno. Ahí se ubica el derecho procesal penal. En el derecho público interno, ahí se ubica, pero que regula cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares. ¿Cómo empieza un penal? Con la denuncia. Con la denuncia empieza un proceso penal. Continúan las distintas etapas que señala el procedimiento. Hay una parte que se llama las diligencias preliminares, etapa preliminar de la investigación. Posteriormente viene la imputación, la audiencia cautelar. Con la imputación se abre la etapa preparatoria propiamente dicha, que es una etapa netamente investigativa. ¿Para qué sirve la etapa preparatoria? En otras palabras, para preparar el juicio, para preparar la audiencia del juicio. Para eso sirve la etapa preparatoria, una etapa netamente investigativa. Hay que investigar al imputado su culpa o no, los elementos del delito, el tipo, la crimen, los elementos que usó para cometer el delito, los testigos, las cámaras. Es una etapa netamente investigativa. Pero lo que a mí me llama la atención, joven, es que en Bolivia, ¿quién sabe investigar? ¿Los abogados sabemos investigar? No sabemos, jóvenes. No sabemos investigar. El abogado defensor, ¿acaso tiene un cartón que diga, un certificado que diga que ha pasado unos cursos de posgrado para aprender a investigar? No los tiene. ¿Y el fiscal? Nos preguntamos muchas veces si el fiscal sabe investigar, porque el fiscal es el director funcional de la investigación. Imagínense, mucho título, ¿no? Director funcional de la investigación. Pero muchas veces yo me he preguntado que algunos fiscales no investigan, no hacen nada, ¿cierto? Me pregunto si saben investigar. Y muchas veces me he dado cuenta que no saben investigar. Y muchos no dominan el proceso penal. Pero tenemos un auxiliar que se llama el policía asignado al caso, que es el policía investigador. De la misma manera, jóvenes, ustedes cuando sean abogados van a descubrir que ese policía investigador no sabe investigar. Ni abogados, ni fiscales, ni policías sabemos investigar. Entonces, en Bolivia, ¿cómo se descubren los delitos? ¿Cómo? ¿De manera científica? Obviamente que no. Puede ser por casualidad, puede ser porque ya es muy evidente, por buena voluntad del fiscal o del policía, ¿no? que se ha dado de hacer algunas diligencias por casualidad y por suerte, y quizás por efecto de la fe, así como la escolástica, ¿no es cierto? Yo tengo fe que se va a esclarecer, le meten unos rezos, ¿no? Unos Ave Marías, Padre Nuestros. Así hacemos investigación, jóvenes.
Pero para fortuna de ustedes y de la universidad, enseguida van a conocer, van a compartir con el doctor Yáñez Pinzón, que está esperando después de que yo termine. Es un investigador, ¿no es cierto? Ese es un investigador. Yo no conozco en este país investigadores. Lo conozco al doctor Yáñez Pinzón, a sus colegas de curso, que son investigadores que ya se están extinguiendo. Y es por eso que es un honor tenerlo acá entre nosotros, formando parte del plantel docente, a un verdadero investigador. Pero continuemos, jóvenes. Tenemos en Bolivia el sistema procesal penal que tenemos en Bolivia se llama sistema acusatorio. El sistema acusatorio se antepone, se contrapone al sistema inquisitivo porque son dos caras opuestas de la misma moneda. Uno, el sistema inquisitivo que estaba vigente antes de Bolivia, durante toda la historia de Bolivia, estaba vigente un sistema inquisitivo, pero el último código que data de la década de los 70, en el gobierno del general Banzer, donde se aprueba un código procesal penal también inquisitivo, que dice que el denunciado ya es culpable. Se presume la culpabilidad a la sola denuncia. Entonces se va preso, detenido. A la sola denuncia se presume su culpabilidad y estando preso tiene que probar que es inocente. Ya entre rejas podrá hacer eso. Bueno, ese sistema lo teníamos en Bolivia hasta 1999. El año 1909 y a partir del año 2000 entra en vigencia el sistema acusatorio por audiencias público y contradictorio, el cual presume la inocencia del encausado. Es decir, lo contrario, se presume la inocencia. Y hasta el día de hoy, en todos los procesos, el denunciado, el imputado y el acusado tiene cosa de la presunción de inocencia. La ley dice que es inocente hasta que no sea sentenciado por el juez en una audiencia de juicio bajo los principios procesales de inmediación, moralidad, verdad material y todos los principios. Solamente con la sentencia toma la calidad de culpable. Pero en todo el proceso penal se presume su inocencia. Entonces, si la ley dice que un acusado, un imputado es inocente, ¿por qué van a la sola? Y acá tenemos una mala aplicación del procedimiento penal. Antes dijo, el general Arroyo dijo hace un momento, a 23 años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal en Bolivia, ni jueces, ni fiscales, ni abogados hemos dominado todavía ese Código Procesal Penal. No lo dominamos. Y ustedes creen que van a aprender con la perspectiva de ser intérpretes, de aplicar en su trabajo de abogados. Es muy difícil, jóvenes. Y es por eso que necesitamos otros métodos educativos. La memoria no. La repetición mecánica no. La crítica, la práctica del proceso penal. Eso es lo importante para ustedes. Entonces, el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo son dos aristas contrapuestas. Continuemos, jóvenes. La estructura del proceso penal tiene 4 etapas. La primera etapa se llama la etapa preparatoria, que tiene subetapas que posibilitan la investigación del proceso penal, la investigación del delito, generación de elementos de convicción, de elementos probatorios, de indicios, declaraciones, peritajes, el estudio de las cámaras, todos los elementos que sirvan para llevar al imputado al juicio.
Luego tenemos el juicio oral propiamente dicho, que es una etapa también importante, la más importante del proceso penal. Tenemos la etapa impugnatoria y la etapa de ejecución penal en Palmasola. Y jóvenes, no quiero ingresar a comentar el tema de Palmasola, porque es un tema también bastante álgido, un tema complicado y un tema que vale la pena tocar en esta oportunidad. Dice Centro de Rehabilitación Palmasola. ¿Conocen ustedes algún reo que se haya rehabilitado en ese centro de rehabilitación? Claro que no. La etapa inicial del proceso penal comienza con la presentación de denuncia, la querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado va a quedar a disposición del juez del control para que se le formule la imputación. ¿Cómo comienza el proceso penal? Con la denuncia. Con la denuncia. ¿Para qué sirve la etapa preparatoria? Para preparar el juicio, ¿cierto? Mediante los actos investigativos. Analizamos entonces por qué razón nosotros en Bolivia tenemos un sistema acusatorio y hemos dejado de lado el sistema inquisitivo. Si analizamos la razón histórica que dio origen a la creación de este tipo de sistema, nos damos cuenta que fue precisamente para buscar terminar con los abusos, con las arbitrariedades que se daban en los procedimientos que antiguamente se empleaban en Inglaterra, en la corte inglesa, en el siglo XVII. Entonces nació el sistema acusatorio con el fin de impedir abuso de poder por parte del Estado sobre los. Tenemos en Bolivia un sistema acusatorio que protege al ciudadano de los abusos del poder. Pero bueno, cuando empezó a aplicarse el sistema acusatorio en Bolivia, parece que funcionaba muy bien. Teníamos confianza. Sistema acusatorio, se presume la inocencia. Eso decía, y eso dice. Pero en los últimos años, jóvenes, ¿se presume acaso la inocencia de los ciudadanos cuando protestan contra el gobierno? No. Hay mucha gente, si la ley dice que son inocentes, ¿por qué están presos? Estamos retornando, jóvenes, a un sistema inquisitivo en la práctica. La teoría dice que tenemos un sistema acusatorio y en la práctica jueces y fiscales están en un sistema inquisitivo nuevamente, se presume la culpabilidad. Dentro del tema de medidas cautelares establecido en el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal, debemos entender nosotros qué entendemos por cautelar. Cautelar viene de cautela, que puede definirse como la cualidad del precavido, y este término se formula al unirse el adjetivo cautus y el sufijo la. Cautelar es un término con múltiples significados y en este caso nos interesa su acepción como una disposición cautelar, en tanto puede usarse como adjetivo para calificar aquello que es preventivo. Entonces, jóvenes, la audiencia cautelar o las medidas cautelares son impuestas por el juez. ¿Para qué? Para que el imputado se someta al proceso penal, para que el imputado se someta voluntariamente al proceso penal. ¿Por qué el juez impone las medidas cautelares? Una medida cautelar es una restricción impuesta por el juez para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima. Para asegurar la presencia del imputado en el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces el imputado, pues preveyendo que va a recibir una sentencia en el juicio, pues se va a la fuga. Y en muchos casos abandona el país o se esconde donde no pueda ser encontrado. Entonces el juez va a cautelar, ¿cierto? Va a prever. Y además, estando en libertad el imputado,
al margen de la posibilidad de darse a la fuga, podría entorpecer la investigación, amenazando a la víctima, amenazando a los testigos, haciendo desaparecer pruebas, ¿no es cierto?, destruyendo los elementos probatorios, ¿no es cierto? Y es por eso que el juez toma sus previsiones y lo cautela. ¿Cuáles son las medidas cautelares? La presentación periódica ante el juez o ante una autoridad que el mismo juez determine la exhibición de una garantía económica como la que le pidieron al capitán A, ¿no es cierto? El juez le pidió una suma de 10,000 bolivianos, ¿cierto? Bueno, el embargo de sus bienes, si los tuviera, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero y que sean de propiedad del imputado. Esas son algunas de las medidas cautelares. ¿Cuáles son las etapas del juicio? Claro, ya estamos ingresando al juicio. Pero jóvenes, antes del juicio hay unos requisitos. Se necesita una acusación. Se necesita una acusación, y como dice aquí, el juicio oral es la etapa más importante del proceso penal y se realiza sobre la base de la acusación del fiscal, de manera oral, pública y contradictoria, a los fines de comprobación del delito y la responsabilidad del acusado. El juicio oral termina con una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Pero jóvenes, debemos nosotros establecer acá, el fiscal puede acusar porque a él le parece bien, porque tiene fe, porque no le gusta al imputado, puede acusar porque le da la gana, en otras palabras, no jóvenes. El procedimiento penal establece unos requisitos para que el Ministerio Público pueda tomar la decisión de acusar. ¿En qué momento el fiscal, representante del Ministerio Público, puede tomar la decisión de presentar un requerimiento de la acusación? Cuando del informe del policía investigador sobresale que la etapa preparatoria ha generado convicción, indicios, elementos probatorios, testigos, peritos, imágenes, cámaras, para sostener con probabilidad la autoría y su participación en el delito del imputado. Y además, revisando el cuaderno de investigaciones, el fiscal establece que tiene posibilidad de ir a ganar en el juicio una sentencia para el imputado y hacerlo sancionado en representación de la sociedad y del Estado. En ese caso, el fiscal elabora su requerimiento como acusación. No cuando él quiere, cuando le parece bien, cuando existen elementos jurídicos, penales, que le van a dar la posibilidad al fiscal de demostrar al juez, de convencer, de formar convicción del juez sobre la culpabilidad del acusado. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si el fiscal no encuentra elementos que le puedan permitir lograr una sentencia para el imputado? En ese caso, el Código Procesal Penal es claro: el fiscal debe sobreseer. Sobreseer no quiere decir que es inocente. La paralización del proceso y de la investigación con el sobreseimiento no significa que el imputado es inocente. Solo que el fiscal, en la etapa preparatoria, no logró reunir los elementos probatorios, los indicios y estos elementos que probablemente, utilizados en la audiencia de juicio, podrían lograr la sentencia. En otras palabras, si el fiscal no tiene cómo ir a ganar al juicio, ¿para qué va a acusar? Va a ir a perder, ¿cierto? Entonces, en ese caso debe sobreseer. Pero jóvenes, eso es linda, y en la práctica, muy pocas veces yo he visto en mi calidad de abogado que el fiscal sobresea a
a alguien, porque eso dice la ley, no sobresee. Se queda ahí, no dice nada, ni acusa ni sobresee. Pero ¿qué espera pues el fiscal? Espera algo, pues. No quiero ser mal pensado, pero algo espera, ¿cierto? Por eso no lo hace. Muchas veces, jóvenes, el no la muchas gracias, jóvenes. Les decía que muchas veces he llegado a la conclusión de que la justicia boliviana hoy en día no es una justicia, no es justicia, es un negocio. Es un negocio para jueces, fiscales, abogados, funcionarios públicos. Es decir, la justicia es obtener una venta de papa, de cebolla, de zanahoria, ¿no? Se vende, se compra, se da cambio y es un negocio. Y jóvenes, ustedes no pueden ser parte de estos negocios cuando sean abogados. Y los estoy viendo desde acá, todos jóvenes. No quiero que los estudiantes de la labor, en su calidad de futuros abogados, estén ingresando a ese vicio del negocio jurídico. Y si lo hicieren, jóvenes, antes de que cante un gallo, yo los habré negado 3 veces a todos ustedes. El juicio oral, jóvenes, tiene unos principios y con eso terminamos. Ya el doctor Yanis Pinzón está con ganas de compartir también sus conocimientos. Tenemos los principios del juicio oral, propiamente la oralidad, la publicidad, la contradicción, la continuidad y la inmediación. Algunos de estos principios son muy importantes. Para mí el principio de inmediación es importante. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema inquisitivo, el juez nunca veía a las partes, todo el proceso se llevaba con memoriales, unas cartas, no sé qué se llaman memoriales, el juez nunca veía a las partes. En cambio, en el juicio oral, que es público, contradictorio y presencial ahora, el principio de inmediación significa que el juez toma contacto con las partes, lo ve, mira al acusado, a la víctima, a su abogado, ¿no es cierto? Y a todos quienes asisten al juicio, porque el juicio es público. Y eso es importante, jóvenes, porque el juez va a determinar si el acusado o la víctima es pobre, rica, tiene educación, tiene mediana educación, ¿cierto? ¿Qué edad tiene? Eso es importante para el juez para formarse convicción. Lo mismo va a ver al victimario, al acusado, para ver su convicción. Eso es importante, jóvenes, porque se espera que el juez no solamente juzgue con la ley, el juez también debe aplicar su sana crítica, es decir, debe juzgar con su conciencia, también, si la tiene. ¿Y eso por qué, jóvenes? Porque está establecido que la ley no es justa, el derecho no es justo, tiene defectos. ¿Por qué tiene defectos? Porque es creación humana, pues, jóvenes. Por eso se dice que hay leyes muy injustas. No toda la ley es justa, hay leyes injustas. Pero al Estado no le interesa si la ley es justa o injusta. Solo le interesa que sea ley y la hace cumplir incluso por la fuerza. Y es por eso que la gente se moviliza cuando el gobierno trata de aprobar una ley injusta. Porque una vez aprobado, se la cumple, se la hace cumplir por la fuerza. Ahora mismo tenemos gente movilizada, la sociedad movilizada contra algunas leyes que el gobierno está tratando de aprobar. ¿No es cierto? Terrible. Bueno, jóvenes, debemos hacer con esto, con todo lo expuesto, las críticas. Lo más sobresaliente, jóvenes, es el pronunciamiento de la OEA, que dice que en el sistema, texto internacional, las instituciones internacionales, los organismos internacionales están preocupados por la justicia boliviana, porque encuentran que el sistema de justicia boliviano no ofrece garantías de un juicio justo.
Tienen razón. Tienen razón. Hay preocupación en el mundo por la justicia boliviana. Pero también en los últimos 2 años se ha constatado la cancelación de los sobreseimientos de diferentes juicios contra algunos miembros del movimiento al socialismo, quienes, habiendo cometido delitos, graves delitos, no tienen pena ninguna. La misma justicia los exime de pena y culpa, pero persigue a sus opositores, incluso fabricándoles algunos delitos, ¿cierto? A manera de crítica, jóvenes, yo con eso concluyo, no quiero extenderme más, porque probablemente de aquí voy a salir enmaquillado, ¿cierto? Bien, jóvenes. Muchas gracias por haberme escuchado.